triada de un síndrome nefrítico. Ojo. Acá, Cristina, porque acá es un suma. Jana, Uno le dije nefrítico, otro le dije nefrótico. ¿Qué es lo que hizo acá? Los dos nefríticos me puso él. nefrítico. Oye, Samantha. Cita componentes clínicos de un síndrome nefrítico. Está bien. Triada del síndrome nefrítico. Uno tenía que ser nefrítico, otro tenía que ser nefrótico. Ustedes copiaron todo ahí mal. ¿Quién escribió? Nefrítico, coloquei. Nefrítico. Los dos nefríticos dije. Todos nefríticos. Todos Todos nefríticos. nefríticos. Todos nefríticos. Perdón, entonces yo me equivoqué. Porque es la misma cosa, componentes clínicos y la triada del síndrome Por isso que eu nefrítico. falei, lembra que é a mesma? Uhum. Lo que yo quiero que sepan es cuáles son las características clínicas de un síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las características clínicas de un nefrótico? Qual? Referência. Não, é nefrítico. Amanda, nefrótico. Proteinuria masiva, edema generalizado y trastornos de lipídicos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Ojo, porque voy a poner nefrótico. Clasificación del asma. Acá puso intermitente, persistente, leve, moderada y grave. ¿Cuál es la clasificación del asma? El que yo les puse a ustedes. Não controlada. No controlada y parcialmente. controlada. Si yo quiero saber sobre la gravedad es leve, moderada y grave. ¿Está bien? Criterio para hacer el diagnóstico de asma. ¿Cómo yo voy a definir un asma? Dificuldade respiratória, saturação, uso do músculo acessório. Y sin el histórico familiar, ¿no? Consigo escrever isso aí, não entendi. Primero, historia clínica de cuadros obstructivos a repetición. Segundo, ¿se acuerdan que le puse 1 más 2 más 3? O 1 más 2 o 1 más 3. Y en el 3 estaba espirometría a partir de los 5 años de edad. Espirometría. ¿Se acuerdan, Patricia? ¿Se acuerdan? Sim. ¿Y por qué no pusieron eso? Essa partir de 5 anos lá, esperando. Sí. Sí, sí. ¿Y el segundo cuál era? Alongar. Cifras de IgE total aumentadas. RAS. Es que en esa parte Acude a urgencia un lactante mayor con el diagnóstico de esbor moderado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué conducta? Beta 2. Rescate. Beta 2. Rescate com oxígeno. Prednisona. Samantha, ¿qué te pasó a vos? Prednisona e oxigenoterapia. Vamos manter o oxígeno. Ai, quem chorou? Eu tô pensando na palavra que eu falo, Alexandre. en la parte de criterio para asma, también sale una alergia, ¿no, doctora? Não sabe na casa dele? Não faz esse minuto que vai ficar agora. Terminou, Rafael? Tá bom. Eu vejo, meu contigo. No importa, ¿qué pusiste? Não, não coloquei. Depende das anotações. Sí. Eu coloquei, não coloquei rescate, pero eu coloquei manter o oxígeno. Primera medida, oxigenación. Eu coloquei manter o oxígeno. Administrar. Corticoide. Administrar beta 2, budesonida ou salbutamol. Budesonide no. Não, salbutamol. Salbutamol Salbutamol. o
hipatropio, o bien combinación de salbutamol más hipatropio, que son de acción corta Corta. y rápida. Hacer eso por 3 veces en 1 hora. 3 veces. Aguardar o último ciclo de 20 minutos. Reevaluar. ¿Sí? Se mantener igual, vai ser hacer o mesmo ciclo, só que agora teremos que acrescentar corticoide ou intramuscular ou intravenoso. Dependendo da emergência, nós vamos fazer intramusculoso, porque é uma via mais fácil. Más fácil. Mais fácil. Mais rápido é o intravenoso, pero o intramuscular é mais fácil de fazer. Así quiero que me pongan en el Después, examen. Esa es la conducta. sí. Esa es la conducta. ¿Está bien? Porque yo les di el caso de un moderado y puede que les dé el caso de uno que sea leve o que les dé el caso de uno que sea grave. Entonces tienen que saber qué conducta van a hacer. Bueno, hoy vamos a dar, son clases cortitas, pero que tienen que conocer. Voy a necesitar uno que no me desconcentre. Viu, Bruno? Paga a luz. Vos estás en otra. ¿Qué te pasa? Acá vas a venir y... Porque son Toda, muchas paga clases que tienen que Paga conocer lo fundamental. Tenemos hoy y el próximo A outra também. martes. El martes 8. El Ah, é. martes 8. Aí. Valeu, Samanta. El martes 8 van a dar la última clase porque el miércoles 9 es asueto, feriado nacional por el censo. Entonces el martes va a ser nuestra última clase y tenemos todavía 4 o 6 clases que tienen que tratar de comprimir. Tengo que tratar de comprimir todo. ¿Y cómo vamos a hacer la parte después de gineco? Sí, después de gineco. Es como hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Ay, ay, ay. Pasa los espacios. ¿no? Faringitis. Faringitis. ¿Qué es faringitis? Amígdalas, faringes rojas, dolorosas. Ese es el concepto. Amigdalitis es cuando se trata solamente de la amígdala. Faringitis cuando se trata solamente de la faringe. Y cuando involucra ambos se llama faringoamigdalitis. El tiempo de evolución puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Cuál es el punto de corte para decir que es aguda? Menos de 7 días. Y crónica más de 7 días. De las que a mí me interesa son 2 tipos de faringitis. Una es viral y la otra es bacteriana. Acuérdense de esto. Todas las faringitis en los niños menores de 2 años se considera que es viral hasta demostrar lo contrario. Viral, menor de 2 años. ¿Qué voy a encontrar en la clínica de una faringitis viral? Voy a encontrar fiebre, que puede ser leve a moderada. Voy a encontrar dolor al tragar o no quiere alimentarse ese bebé. O una salivación más excesiva, saliva y chorrea su baba. Puedo encontrar decaimiento del estado general y más nada. Le voy a revisar su garganta y que voy a encontrar una faringe que está enrojecida, a veces con un exudado blanquecino. En cambio, una bacteriana, que la más frecuente es el estreptococo betamolítico del grupo A, por eso se llama estreptocóxica. Hay una gran diferencia, que el exudado es purulento, hay pus. Entonces, la bacteriana se caracteriza por tener fiebre alta, odinofagia marcada y también los síntomas generales que son decaimiento del estado general, inapetencia, puede haber vómitos y puede haber dolor abdominal. ¿Por qué hay dolor abdominal? Porque los ganglios de la cadena son los que se inflaman y en el mesenterio llegan a doler. Entonces, siempre investigar cuando un niño viene por dolor abdominal, mirarle bien su garganta, su amígdala, porque puede haber pus, franca pus.
Las faringitis son muy contagiosas, tanto la viral como la bacteriana. Entonces, ¿qué tengo que decirle a ese niño? Que tiene que hacer un aislamiento de todos sus cubiertos, vasos, copis, cuchara, tenedor, cuchillo, porque se transmite por la saliva de ese bebé. Entonces, todo eso tenemos que aislarle. ¿Cuál es la más frecuente de todas las bacterianas? La tipo estreptocócica. Es mucho más frecuente en la edad escolar porque ahí los niños juegan y se van y toman de la canilla directo, o bien comparten el vaso o comparten su jarrito, y la fiebre es elevada, hay odinofagia marcada y las amígdalas están bien rojas y purulentas. Rojas y purulentas. Y ahí se clasifica otra vez en, puede que tenga exudado, en la mayoría de los casos tiene exudado purulento, o bien puede que no tenga exudado. Si tiene exudado, hay grandes chances de tener el anticuerpo antiestreptolicina positivo. ¿Cómo se le llama también a este anticuerpo? ¿Se olvidaron todito? Asto. Anticuerpo antiestreptolicina. PCR positiva y la fiebre que está presente en el 75% de los casos. Garganta roja, que tiene fiebre, que hay decaimiento del estado general, a veces vómito, inclusive dolor abdominal, y se trata de un escolar. Su etiología más frecuente, ¿cuál va a ser? Bacteriano, y dentro de las bacterias, estreptococo beta hemolítico del grupo A, que también se llama estrepto. ¿Cómo también se llama? Van a investigar. Voy a sacar con ese otro nombre. Garganta roja. Etiología en escolares. Se hizo un estudio y se vio que la mayoría se quedan sin identificar el germen. 40% no se sabe qué bichito le produjo esa garganta roja. 33% es el estreptococo. 20% es viral, y por hongomicoplasma 8 al 10% de los casos. ¿Por qué es demasiado importante identificar a este bicho? ¿Por qué ustedes creen que es tan importante buscarle a ese bichito? Porque puede producir dos cosas que a nosotros no nos gusta y que puede ser grave: fiebre reumática y glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Por eso es que nosotros tenemos que aislar al germen y tratarle sí o sí a este niño. Cuando yo voy, solamente el 3% de estas faringitis van a ir a una fiebre reumática. Por suerte el porcentaje es bajo. ¿Cuáles son las indicaciones para que yo pueda realizar un cultivo? Porque no a todos los niños les voy a hacer su cultivo de Fauser. No a todos les voy a cultivar. Tengo que cultivarle cuando post tratamiento, en forma, en regla, igual persisten los síntomas en ese niño. Igual sigue teniendo fiebre, igual está con odinofagia marcada, igual está con su decaimiento del estado general. Cuando hay historia de una glomerulonefritis rápidamente progresiva o un shock sistémico estreptocócico, en ese caso tengo que cultivarle. O cuando los niños acuden a la guardería, porque la tasa de contagio es extremadamente alta y se tiene que ir el niño una vez que se confirmó para poder tratarse a la guardería nuevamente. ¿Alguna pregunta que tengan? Quase ela vai ser a pergunta, quais é o número de estreptococcus? Exactamente, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, van a buscarle cómo se llama también. Niño escolar con garganta roja, que tenga fiebre, que tenga odinofagia, que tenga vómito, dolor de panza, es una
estreptocócica hasta demostrar lo contrario. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Cómo le voy a tratar? Existe un medicamento que es mágico y se llama penicilina. Penicilina. Cura todo. Que tiene varias ventajas. Cura todo. Pero entre las ventajas está DS. dosificación sencilla, dosificación única, es barata y la resistencia hasta hoy en día es nula. Pregunta el santo. No existe resistencia a la penicilina hasta el momento, gracias a Dios. Entonces, si viene un niño que yo veo pus que tiene en su garganta o un adulto, que yo voy a indicarle penicilina benzatínica, si pesa menos de 27 kilos, le voy a dar 600.000 unidades internacionales y si pesa más de 27 le voy a dar 1.200.000 unidades internacionales, dosis única, una sola vez. Le puedo agregar un antiinflamatorio del tipo del ibuprofeno y darle antipirético, dipirona o paracetamol según fiebre. Pareciera mentira que esta peni va a hacer que se limpie su garganta. ¿Cuál es la desventaja que tiene la penicilina? Dolor. Duele demasiado y hay 0,01% que pueden tener alergia a la penicilina. Entonces la mamá es el que tiene más temor de aplicarle una penicilina al niño. Por eso, las penicilinas se administran solamente a nivel hospitalario. El niño tiene que administrarse en la urgencia y tiene que quedar en la urgencia por lo menos 40 minutos para ser observado, por si haya una reacción alérgica. Esa es la condición para hacer una penicilina. ¿Cuáles son otras opciones vía oral para el tratamiento de una amigdalitis, faringitis purulenta, urtácea? Amoxicilina, cefalexina, claritromicina o acitromicina. Cefalexina vía oral 7 días, amoxicilina vía oral 7 días, acitro o claritro 5 días. 5 días. De todas estas, la acitro es la única que se da dosis única diaria, cada 24 horas. La claritro se da cada 12 horas, pero tiene una desventaja de que es amarga. Es liofilizada. ¿Qué significa eso? Es granulado. Ustedes preparan una claritro y pareciera que tiene grumos. Y si el niño agarra ese grumito entre los dientes, el sabor que se le queda generalmente quiere hacerle vomitar. Te voy a poner ausente. Y cefalexina, que la dosis es cada 6 a 8 horas. O sea que tiene su desventaja. 500. La presentación, acitromicina viene de 200, claritro viene de 250 miligramos, la amoxi viene en 5 cc, 100 miligramos y la cefalexina también, 5 cc, 100 miligramos. ¿Ustedes saben cómo se calcula la dosis que se da? No. Antes que nada tienen que saber la presentación. Si la presentación del frasco dice 5 cc o 5 ml es igual a 100 miligramos, yo tengo que calcular, por ejemplo, si el niño pesa, vamos a suponer que pesa 12 kilos, y yo le voy a administrar amoxicilina, y la amoxi se da entre 8 a 10 miligramos, 80 a 100 miligramos por kilo peso, ¿verdad?
y voy a hacerle dosis de 100. ¿Cuánto le va a corresponder? 100 por 12, 1200 miligramos en el día le corresponde, ¿verdad? Como la amoxicilina se da cada 12 o cada 8, yo tengo que dividir lo que le corresponde para darle cada 8 o cada 12. Si este le voy a dar cada 12, ¿cuánto le va a corresponder? 600 miligramos cada 12 horas. Y si le voy a dar cada 8, no, 400 miligramos cada 8 horas. Y esta cantidad lo que yo tengo que pasar a esta regla de 3 simple. ¿Cuántos cc? Son 600 miligramos. 5 por 6, 30. 30 dividido 100, 3 cc. ¿Está bien? Regla de 3 simples por uso. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? As intromicinas são 3 dias, né? Así una vez. Quedamos acá no tratamento. Ou são 5 dias? 5 días. 5 días. Primeiro, domingo. Indicaciones de una amidalectomía. Pero estas son indicaciones de pediatría, no son indicaciones de otorrino. Yo le voy a mandar a mi colega y le voy a decir, favor evaluar cirugía, y le voy a explicar por qué yo pido que tenga 7 episodios confirmados en un solo año, 5 episodios confirmados en 2 años consecutivos, 3 episodios confirmados en 3 años consecutivos, hipertrofia amigdalar grado 4, amigdalitis aguda recurrente, otitis media aguda recurrente o adenitis cervical recurrente. Estas son las indicaciones pediátricas de que ese niño se tiene que extirpar las amígdalas. Como ustedes saben, las amígdalas son unos órganos de ¿qué? De defensa. Tienen una hipertrofia en los primeros años de vida y después comienzan a hipotrofiarse. Y en la etapa adolescente, adultez, ya están totalmente hipotróficas. De manera que si yo le saco ese medio de defensa, le puedo causar mayor daño si no tengo estos criterios certeros de que sí necesita una extirpación de sus amígdalas. ¿Está bien? Existen algunos estudios que dicen que una amigdalitis purulenta puede no tratarse, y otras dicen que sí o sí hay que tratar. Vamos a suponer que viene un niño y yo viene para su control pediátrico. Yo le evalúo y ¿qué veo? Veo una plaquita en su amígdala y le pregunto, ¿te duele? No te duele. ¿Tuvo fiebre? No tuvo. ¿Vómito? No. ¿No le duele la panza? No. No tiene ni un solo síntoma, pero ¿yo qué veo? Yo veo esa placa en su amígdala. ¿Qué voy a hacer? ¿Le trato o no le trato? Sí. Esas son las amigdalitis purulentas asintomáticas. En pediatría siempre se trata. Siempre. ¿Por qué? Porque con eso yo voy a disminuir la tasa de contagio con sus compañeritos o dentro de la familia misma. Con eso yo voy a tratar de evitar que tenga fiebre reumática o una glomerulonefritis aguda. Por eso yo tengo que tratar por más de que sea totalmente asintomático. Pregunta del examen. Germen bacteriano más frecuente de una amigdalitis cultácea. ¿Cuáles son los criterios para una amidalectomía? Ventajas de la penicilina. Tienen que conocer opciones cuando hay una alergia a la amoxicilina. ¿Cuál sería? ¿Por qué le voy a dar acitroclaritrol si son de la misma familia? Estos son sus primos. Yo tengo que irme a otra medicación que es la eritromicina. Es barata y hay acá en el Paraguay. Y estará por los 14.000 guaraníes.
Es muy económica. Eritromicina. Eritromicina. Hay colegas que indican, por ejemplo, ceftriaxona para una amigdalitis pultácea. No está mal, pero tampoco está bien. ¿Por qué? ¿Cuáles son las desventajas de la ceftriaxona? Es muy hepatotóxica, pero si le va a administrar 1 o 2 dosis, es muy bajo el riesgo de que le produzca esa hepatotoxicidad. Entonces, aparte que le va a causar mucho dolor, puede producirse posteriormente un acceso glúteo, inclusive en el sitio de aplicación si no fue puesto de manera correcta. Entonces, esas son las opciones que tenemos. Doutor, quem tem alergia a amoxicilina, penicilina, qual derivado que não pode? No, es solamente eritro. Solamente eritromicina. Que bueno. ¿Qué es OMA? Otitis media aguda. Es la inflamación del oído en la parte media. La otitis media aguda es muy frecuente en los menores de 2 años. Se cree de que un lactante a sus 2 años tuvo aproximadamente 3 o más cuadros de otitis media aguda durante todo ese curso. ¿Y cuál es la sintomatología y la causa del por qué es más frecuente en los lactantes? 1, porque la trompa de Eustaquio está más recta. Esa es una de las causas. Otro, porque el bebé toma mamadera y está en la cama. Otro, porque se alimenta acostado, totalmente acostado. Entonces predispone a que los gérmenes se vayan hacia su oído. Esas son las causas por las cuales es mucho más frecuente. ¿Y cómo se presenta? Si el lactante es muy pequeño, puede tener llanto incontrolable, un llanto de dolor, llora el bebé. Otro puede ser inapetencia, otro puede ser fiebre, otro puede ser vómitos o bien decaimiento de su estado general. Es muy difícil que el niño localice el dolor. ¿Qué significa eso? Haga esto. Difícilmente va a localizar. Pero ¿qué va a pasar? Yo le voy a apretar el trago, y ahí el niño va a hacer un llanto agudo, le va a doler demasiado. Pero si yo le aprieto, muchas veces también puede dolerle, pero no precisamente porque esté con una otitis. Es fácil cuando ya sale pus del conducto auditivo, y eso se llama otitis media aguda supurativa. ¿Y cuáles son los gérmenes más frecuentes? Pueden ser virales y pueden ser bacterianos. Y de entre los bacterianos encontramos a quién. Estreptococo. No, estreptococo. Después Coxsackie, Ecovirus también puede producir. Y hay un Haemophilus influenza que se llama no tipable. Pregunta de examen. No tipable. No tipable. Es el Haemophilus influenza no tipable. ¿Y cuál es el otro Haemophilus influenza que ustedes conocen? ¿Cuál es el otro que vos conoces? El Haemophilus influenza tipo B. Tipo B. Entonces, yo les voy a preguntar. La vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B, ¿protege o no protege contra una otitis media aguda en un lactante? No protege. Porque este es no tipable, es otro bicho. Es otro bicho. Es un bicho diferente. Entonces no le protege contra esa otitis. ¿Está bien? No le protege. Si cae na prova, eu tiro só 10%. Existen lo que se llama desencadenantes y lo que dicen predisponentes.
¿Y cuáles son los que predisponen a una otitis? Predisponen. Niños que son muy atópicos, muy alérgicos, que viven con su cuadro respiratorio, están siempre engripaditos, predisponen. Niños que tienen malformaciones a nivel facial, cráneo facial, labio leporino, paladar hendido, predisponen a que haya otitis. Niños con una inmunocompatibilidad o inmunodeficiencia, ya sea por HIV o por una agamaglobulinemia o una anemia de células falciformes, también están mucho más predispuestos. Niños que tengan una inmunidad que esté deprimida por ciertos medicamentos como ser los corticoides, también están más inmunocomprometidos. ¿Qué predispone? Es falta de vacunas completas para acorde con su edad. El niño que esté con un esquema de vacunación incompleta es mucho más propenso a tener una otitis, no precisamente por el Haemophilus no tipable, sino por otros bichitos. Entonces, con la vacunación lo que nosotros hacemos es aumentar un poquito esa defensa que tienen. Niños que dejan de mamar muy temprano, la inmunidad también está disminuida. Entonces, el desmamante precoz es una de las condiciones que hace de que el niño tenga otitis. La desnutrición severa también hace que esté mal predispuesto. Los niveles socioeconómicos muy bajos, el hacinamiento también predispone. ¿Por qué? Porque están todos en una piecita con cuadro respiratorio y ahí se contagian todos. Una gripe maltratada generalmente predispone para que yo tenga una otitis. ¿Qué es lo que pasa cuando el niño está con tos? El niño expectora, tose, ¿y qué suele hacer? Taparse la boca. Y al taparse la boca hace que se altere la neumatización, se abombe hacia ambos oídos. Y eso también hace que predisponga a que tenga una otitis. ¿Qué es lo que yo voy a ver cuando le examino con el otoscopio el oído del niño? 3 características importantísimas en la membrana timpánica. Preguntas de examen. Va a haber un abombamiento. La membrana timpánica, que tenía que ser cóncava hacia adentro, se vuelve convexa, se abomba, se vuelve despulida u opaca, pierde ese brillo natural que tiene que tener. Tiene que ser rosadito, brillante. En cambio, ahí se vuelve opaca esa membrana timpánica. Y aumenta la vascularización a nivel. Ustedes van a mirar y van a encontrar unos vasos bien enrojecidos en la membrana timpánica. Este dolor que causa el abombamiento es pulsátil. Así está el nene. Así está. Por eso es que cuando se coloca alguna gota, generalmente le va a calmar el dolor. ¿Pero por qué le va a calmar? Porque esa gotita tiene un aceite que va a ser aceitoso, un vehículo aceitoso. Y eso lo que hace es que esta no se mueva. Y entonces al quedar esto quieto, deja de doler, pero va a ser momentáneo, no va a ser la solución. Por eso que en pediatría no está indicado colocar gotas a nivel del oído, porque en vez de hacerle un bien, le va a hacer un mal si es que esto está perforado. Esta membrana timpánica llega un momento que está tan tensa que lo que hace es fistulizar hacia afuera para tratar de calmar ese dolor. Y una vez que fistuliza, que drena, dejó de doler. Pero la membrana timpánica tiene la habilidad de regenerarse. O sea que le tengo que decir a esa mamá que no se preocupe,
que tiene una membrana timpánica perforada, que no le va a afectar en la audición a ese niño si es su primer, segundo, tal vez tercer episodio, pero que si es muy a repetición, sí va a tener sus consecuencias auditivas, sobre todo en el medio de la conducción del sonido. Ahí se va a alterar la audición. ¿Cómo nosotros tratamos la otitis media aguda? Pregunta de examen. Se hace un tratamiento con amoxicilina vía oral, ojo, 10 días, dosis máxima de la amoxi que se hace a 100 miligramos kilo peso. A 100 miligramos kilo peso. Puedo hacerlo cada 8 o puedo hacerlo cada 12. A mí en particular me gusta hacerlo cada 12. ¿Por qué? Porque la mamá cumple más cuando le hace 2 veces al día nomás. Es más adherente al tratamiento. En cambio, si le digo cada 8, a veces se olvida y no le dan. Entonces, prefiero que cumpla bien su tratamiento. Cuando yo le voy a derivar esa otitis a mi colega, que es el especialista del oído. La otitis per se es indicación del pediatra, pero le voy a derivar cuando esa otitis se complica. ¿Con qué? Existen complicaciones que son supurativas, no supurativas y de orden sistémico. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las supurativas? Sinusitis, acceso perennisalino, acceso retrofaringio, mastoiditis, que es lo que más no queremos ver, la complicación más severa, y la rinitis cervical supurada. ¿Por qué la mastoiditis? Porque la apófisis mastoide, ¿dónde está? En el cerebro. En el cerebro. Entonces, de ahí vamos a irnos a una meningitis. Y eso es lo que no queremos ver. Cuando el niño está con una otitis y empieza a dolerle este cuernito que tiene atrás, ahí ya estamos fritos. Es indicación de hacerle una tomografía. Complicaciones no supurativas, fiebre reumática, glomerulonefritis aguda, estreptocócica y la escarlatina. Y entre las sistémicas existe lo que se llama shock séptico o una otitis media aguda. ¿Cuánto tiempo se trata una otitis media aguda? 10 días. ¿Cuál es el antibiótico que se usa de elección? Amoxicilina. No me pongan amoxicilina, amoxiclavulanato. Es amoxicilina solo. Lo mismo que acá. Una amigdalitis, por más de que tenga pus, no necesito agregarle un componente que le ayude, un coadyuvante. Solamente la amoxi solo ya va a poder combatir. ¿Está bien? Está bien. Existe lo que se llama accesos dentarios. El acceso dentario es cuando a nivel de la raíz del diente drena pus. Hay pus. Es hiperdoloroso, muy doloroso y es muy grave si es que no se trata. Y cuando existe eso, lo primero que tenemos que hacer es cubrir ¿qué cosa? Gérmenes anaerobios. Ahí sí se indica hacerle amoxicilina o amoxiclavulanato, porque estamos cubriendo anaerobios. ¿Está bien? Bueno, después tenemos las osteomielitis. ¿Qué saben de las osteomielitis? Es una infección ¿de qué? De los huesos. La osteomielitis para pediatría es grave, es complicada. ¿En qué sentido? Que puede producir una secuela que le limita al niño, no solamente funcional, sino también en la parte emocional. Va a ir a la escuela y si está con cojera, si está renguito, va a tener ese bullying, entonces le va a afectar a ese niño. Por eso que la osteomielitis
para nosotros es una patología grave de entrada, en donde hay que hacer un diagnóstico rápido, precoz. Ahí está el secreto para poder captar la osteomielitis. Es mucho más frecuente en ¿quiénes? En los niños en edad escolar. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un antecedente de ¿qué? Traumatismo, se golpeó, alguna herida, alguna contusión a nivel de algún miembro para que pueda ocurrir después el evento. Las osteomielitis generalmente se clasifican de acuerdo con su origen. Las que son por contigüidad, vamos a suponer que Marcio se fue, se cayó por una planta y tuvo un raspón. Solamente tuvo una escoriación y pasó. Una escoriación y se fue, ¿verdad? Pasó el tiempo, generalmente suele pasar 4 semanas. Se cree que el tiempo para que se instale una osteomielitis es de 4 semanas. No es que se va a instalar al momento, tarda 4 semanas. Y después ella va a tener los síntomas clásicos de una infección a nivel del hueso. Vía sanguínea. O bien en forma directa. Vamos a suponer que tuvo una fractura expuesta y ahí el bichito entró y le produce esa infección. Esos son los mecanismos de producción. ¿Quién es el germen causal más frecuente productor de osteomielitis? Nuestro amigo. Estafilococcus El Staphylococcus aureus. Al estáfilo le gusta ¿qué cosa? Le gusta el hueso, le gusta el corazón y le gusta la sangre. O sea que este bichito que es oportunista por suerte tiene que tener una puerta de entrada para poder invadir. El estafilococo, ¿se acuerdan que vive normalmente ¿dónde? Piel. En nuestra piel. Tiene que abrirse, tiene que haber una discontinuidad para que él pueda invadir. El 90%, 99% producido por el Staphylococcus aureus. ¿Y cuáles son los síntomas de un niño que tiene osteomielitis? Dolor. 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 Después. Mais dolor. Tumor. Rubor. Ajá. Y acá se le agrega impotencia Tríade inflamatória. funcional. No puede movilizar el miembro que está afecto. No puede movilizar. La fiebre suele ser alta y no suele ser una fiebre en pico, sino más bien suele ser una fiebre en meseta. Se mantiene alto todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo necesito para que se instale la osteomielitis? 4 semanas, 1 mes yo necesito. No va a ser que tuvo 3 días antes y después ya ocurrió. Nunca. 1 mes yo necesito. ¿Y qué le voy a pedir si yo sospecho de que se trata de una osteomielitis? Hemograma. Hemograma, que va a estar, ¿cómo va a estar su hemograma? Alterado. Alterado. Leucocitosis con neutrofilia. Y sí o sí le tengo que pedir lo que se llama BSG, que es la eritrosedimentación, velocidad de sedimentación globular. Sí o sí le tengo que pedir, que me va a retornar a la primera hora y a la segunda hora. Esto está alterado. Y esta eritro más la PCR se utilizan para hacer el seguimiento. Pregunta al examen. ¿Cómo yo controlo si una osteomielitis está evolucionando para bien? Por su eritro y por su PCR. Esos 2 valores yo tengo que seguirle.
¿Hasta cuánto tiempo yo voy a usar el antibiótico en este niño? 10 días. Hasta que su PCR se vuelva negativo. Generalmente usamos 28 días. 28 días. ¿Hay necesidad de internar? No. No precisamente todo ese tiempo va a estar internado, pero por lo menos cuando la cifra de su eritro esté disminuida, yo puedo darle su alta y continúo con su control semanal y me va a venir con su hemograma más su PCR. Es un seguimiento en conjunto junto con quien, con traumatología y ortopedia infantil. Existen lugares donde son más frecuentemente propensos a tener complicaciones, una osteomielitis. ¿Y cuáles son esos lugares? Los huesos próximos a las articulaciones. Nosotros tememos mucho cuando tiene una lesión en el antebrazo, en el brazo, en la parte distal de su fémur, en la parte proximal de su tibia. Son lugares donde fácilmente se va a ir y se va a localizar dentro de la cavidad articular. Y una vez que se coloque en la cavidad articular, ¿qué se tiene que hacer? Ecografía articular y se tiene que hacer punción bajo pantalla ecográfica. El traumatólogo tiene que punzar la pus que hay dentro de la articulación independientemente de la cantidad de pus que haya ahí. Pregunta examen. Si un bebé tiene una articulación del brazo y el antebrazo que está comprometida y el ecografista te informa que tiene 5 cc de líquido purulento en cavidad articular, ¿cuál es la conducta? Continuar con ATV, realizar punción, drenaje bajo pantalla ecográfica, ambas o ninguna. No. No, realizar la pulsión. Tem que fazer a punção. Punción, grábense eso. Punción, punción. Só función. Claro que vas a continuar con tu antibiótico, Ahí pero el ya está mucho antibiótico grave. solo no va a ser ese. Não seria o todos. Yo le puse continuar con ATV, eso no es opción. Continuar con ATV más la punción drenaje. Esa es la condición sine qua non. Tienen que drenar, por más de que sea 1 ml, 2 ml, 3 ml. Se punza. Articulación se punza. No es como un derrame pleural, que dependiendo del volumen uno va a infectar o no. Acá no hay disfunción y el traumatólogo infantil le punza y le punza. Y cuando se punza la cavidad articular, ¿cuál es la consecuencia? Muchas veces se puede hacer una sinequia, se pegan y ya hay una, ¿qué cosa? Limitación en la movilidad de ese niño y puede haber una secuela posterior. Entonces, esas son las consecuencias. Si yo le sospecho de una osteomielitis, ¿qué le voy a pedir en imágenes? Hanner, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir? Voy a irme de lo más sencillo a lo más complicado. PA. ¿Fue? Tomografia, ecografia. La resonancia es más bien para partes blandas. Tomografia. Centellografía. Centellografía. Entonces, primero es radiografía, pero para que aparezca la imagen radiológica tiene que pasar 3 semanas de la lesión. Entonces yo voy a llegar tarde voy a llegar. Yo tengo que hacer un diagnóstico precoz. Una tomografía se capta desde el inicio, mejor a la 1 semana, y la centellografía desde el mismo día que se instaló la enfermedad. Entonces, mejor método para hacer es la centellografía con tecnesio 99 para captar qué pasa en la actividad ósea. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene la centellografía?
Cara. Es cara. 900.000 guaraníes. 900.000 guaraníes. Ante la sospecha de una osteomielitis, hay que hacer diagnóstico precoz. ¿Verdad, Abso? Tenemos que hacer diagnóstico precoz. Lo más rápido que se puede. ¿Cuánto tiempo yo voy a tratar y con qué antibiótico yo voy a tratar una osteomielitis? ¿Se puede tratar una osteomielitis de entrada con vía oral? Nunca. Nunca. Osteomielitis se interna e inicia vía parenteral antibiótico-terapia. Antibiótico-terapia. Y la conducta dice hacer oxacilina de entrada. Oxacilina de entrada. Vamos a suponerle que fue una osteomielitis en la planta del pie. En la planta del pie. Y fue después de un clavo. ¿Conocen el clavo? Sí. Le entró a través de su cross o de su champión, que tiene goma. Entonces hay un bicho que se llama Pseudomonas aeruginosa, que le gusta mucho la goma. Y yo tengo que cubrir la Pseudomonas. En ese caso le voy a agregar ceftazidima. Ceftazidima. Vamos a suponer de que la osteomielitis fue después de una lesión en cara. ¿Qué yo tengo que cubrir? Anaerobios. En este caso le voy a hacer oxacilina más clindamicina o ciprofloxacina si el niño ya es grande. Es una de las pocas indicaciones de cipro en pediatría. A primera línea, doctora, es Ceftazidima. Ceftazidima. Y le voy a poner la ceftazidima en una osteomielitis. Se usa para cubrir ¿qué cosa? Al estáfilo, a la pseudomonas, a ambos o a ninguna. ¿Cómo es? Pseudomonas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cefotaxima. La cefotaxima es más para gérmenes gram negativos. ¿Y acá cuál es el más común? Staphylococcus. Que es gram Negativo. positivo. Gram positivo. Es un poco gram positivo. Entonces, oxacilina, grave acá. Oxacilina. Profesor, Oxacilina. Si fuese en el pie, a través de un champión, un cross, más seco, no solamente más seco. ¿Para qué? Para cubrir Pseudomonas aeruginosa. Si fuese en la cara, donde yo debo cubrir gérmenes anaerobios, ¿qué voy a combinarle a la oxa? Cipro o clin. Cipro o clin. ¿Cuánto tiempo voy a usar el antibiótico? Depende muchísimo de la clínica y del laboratorio. En cuanto a la clínica, tiene que dejar de tener signos inflamatorios. Dolor, calor, tumor y fiebre. En cuanto al laboratorio, la eritro tiene que disminuir y la PCR en consecuencia también va a disminuir. ¿Hasta cuánto tiempo yo voy a darle antibiótico? Hasta que la PCR sea negativo. Le voy a poner, ¿cuáles son los marcadores laboratoriales para el seguimiento de una osteomielitis? Amanda, ¿qué vas a poner? VSG, primera y segunda hora. Eritrosedimentación más PCR. Esos son los marcadores laboratoriales de una osteomielitis. Oxacilina es para echar vapor.
Sí. La oxacilina, junto con a ciprofloxacina, Anaerobios, cuando es boca, todo lo que sea la parte del maxilar. E a dose vai manter a mesma que já combinamos? Igual. La oxacilina se usa 200 miligramos kilopeso por día. ¿Está bien? Sí, está bien. Jamás mándenle a un bebé que esté con sospecha de una osteomielitis a la casa, porque le van a causar una iatrogenia y le van a poder causarle una secuela ya irreparable. Que es tener un miembro corto, tener una cojera, entonces no va a desarrollar su potencial como niño a posteriori. ¿Está bien? Está bien. Ok, doctora. Creo que